Mis hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a reflexionar sobre la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Y en Marcos 16, en los versículos 19 al 20, leemos: Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y es interesante, mis hermanos, que consideremos también el pasaje paralelo que encontramos en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 24, versículos del 50 al 53, donde leemos: Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. En cierto sentido, mis hermanos, esta conclusión no deja de sorprendernos. Lucas dice que los discípulos estaban llenos de gozo después de que el Señor Jesucristo se despidió de ellos para subir al cielo. Seguramente nosotros esperaríamos que quedarían desconcertados o tristes, porque en realidad, mis hermanos, el mundo no había cambiado en nada y el Señor Jesucristo ya se había ido al cielo. Además, la tarea que les había encomendado de llevar el Evangelio a todo el mundo, de predicarle a todas las naciones, parecía algo irrealizable. Un trabajo que desde toda perspectiva humana superaba las fuerzas de los discípulos, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿cómo podían estar alegres? ¿Cómo es posible que la despedida del Señor no les causara tristeza? ¿Cómo podemos entender esto? Ellos, evidentemente, no se sentían abandonados. Ellos estaban seguros de la presencia del Señor Jesucristo en todos y cada uno de ellos, como Él mismo se los había garantizado. Él les dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él seguía estando con ellos en sus corazones. Y lo que es aún más importante, esa nueva y poderosa relación ya nunca la perderían. Y en el verso 19 de Marcos leemos: y el Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aunque esta acción se conoce como la ascensión de Jesús, mis hermanos, tal vez sería más exacto hablar de su exaltación. Porque si bien es cierto que el Señor subió al cielo, esto significa su realidad como Hijo de Dios y también su entronización a la diestra de la majestad en las alturas, donde se le otorgaría toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Dice Pablo a los Efesios en su capítulo 1, hablando de Dios Padre para con el Hijo, dice: resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y Pablo también dice a los filipenses: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No cabe duda, mis hermanos, que los discípulos amaban a su Señor, que ellos amaban al Señor Jesús. Por lo tanto, cuando vieron que fue exaltado hasta lo sumo, para ocupar un lugar de suprema eminencia en el mismo trono de Dios, ellos se llenaron de gozo y empezaron a adorarle. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la ascensión y exaltación de Jesús para todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Esta, mis hermanos, es la evidencia de que su ministerio terrenal fue aceptado. La verdad es de que solemos darle poca importancia a la ascensión de Cristo, comparado con su muerte en la cruz y su resurrección. Sin embargo, este hecho es altamente significativo y merece toda nuestra atención y nuestro estudio, puesto que sin la ascensión y exaltación de Cristo al cielo, no podríamos confirmar que nuestra redención ha sido completada. Es interesante, mis hermanos, notar que la expresión que encontramos en Marcos, fue recibido en el cielo, también es traducida en otras versiones como fue llevado al cielo, donde la atención se coloca en el hecho de que fue el Padre quien llevó a su Hijo a sí mismo, como una prueba más de que Él estaba completamente complacido con la obra que su Hijo había tenido aquí en la tierra. Por esta razón el Padre lo exaltó
a su diestra como vencedor absoluto y lo colocó en el centro de toda gloria y adoración. Además, hay otro detalle interesante que nos sirve para comprender que la obra de Cristo quedó finalizada con su exaltación. La Escritura nos dice que una vez que el Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y es precisamente este detalle, el hecho de que Él se sentara, que nos confirma que su obra había sido plenamente completada. Esto con contraste con lo que pasó en el tabernáculo que mandó Dios construir a Moisés. Ahí, mis hermanos, no había ningún asiento, ahí no había ninguna silla, lo cual señala que la obra de los sacerdotes nunca concluía. Y esto era porque los sacrificios que ellos ofrecían tampoco podían quitar definitivamente el pecado de nosotros. Por otro lado, la ascensión ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre toda su iglesia. Antes de su muerte, nuestro Señor prometió que no dejaría huérfanos a sus discípulos, sino que les mandaría al Consolador, que les mandaría al Espíritu Santo, quien había de sustituirlo a Él en la tierra. Pero su llegada dependía de que Él fuera al Padre. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera el día de Pentecostés era una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido al cielo. Y así lo interpretaron los apóstoles. Por eso luego leemos en Hechos 2, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ven y oyen. Fue lo que dijeron. La venida del Espíritu Santo, mis hermanos, a los corazones de los creyentes era imprescindible para terminar la obra de redención de Cristo. La razón principal es que el Espíritu Santo es el encargado de aplicar a nuestras vidas los efectos conseguidos de la obra de Cristo en la cruz. Por ejemplo, somos regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos toda la verdad de Dios. Él es el que intercede por nosotros ante Dios en nuestras debilidades. Y también por el Espíritu Santo recibimos los dones con los cuales podemos servir al Señor. El apóstol Pablo relaciona la exaltación de Cristo con el hecho, con este hecho en su epístola a los Efesios, donde dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primero, Él descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que nos recuerda su humillación en la cruz del Calvario. Pero después de esto, ascendió a lo más alto del cielo. Ahora, Pablo nos dice que cuando ascendió, llevó consigo una hueste de cautivos. Y sin duda él está basándose en la ilustración que encontramos en el Salmo 68, en la cual el guerrero triunfante es exaltado cuando regresa con los enemigos capturados. Entonces él recibe regalos, ¿sí?, del pueblo conquistado y da regalos a su propio pueblo, que en este contexto que estamos viendo son los diversos dones que Cristo ha dado a su iglesia por medio del Espíritu Santo. Es hermosa la palabra de Dios, mis hermanos. Bendito sea el Señor y bendita sea su exaltación hasta lo sumo. Mis hermanos, les mando un abrazo. Que Dios les bendiga.